Bueno, pues vamos a empezar y como introducción me gustaría que leyéramos Efesios 4 del versículo 11 al 12. Ayúdenme a leer. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Originalmente no tenía pensado empezar con este versículo, pero el Señor me dio algunos pensamientos, algunas direcciones y aclaraciones que quiero hacer en este momento, basándonos en este versículo, porque va a ser como el versículo clave, es el versículo clave de los ministerios, es donde habla cuáles son, es donde nos dice para qué sirven, si se fijan, es el que nos dice que literalmente sostiene la iglesia. Pero quisiera ser puntual en algunas cosas que siento de parte del Señor, porque sé que el pastor Andrés habló la semana pasada y no quiero meterme mucho de fondo, pero me gustaría aclarar una palabra, especificar una palabra, y es la palabra instituir. En este versículo dice Él, o sea Jesús, instituyó a algunos, y ya habla, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esta palabra instituir, no sé si todos la entendemos, pero significa dar o establecer. Entonces quisiera que todos tengamos en mente esta parte donde nos dice que Él dio a la iglesia, ya suena diferente, Él instituyó, Él dio a la iglesia evangelistas, pastores y maestros para un fin, ¿sale? Entonces, si lo leemos así, sería: dio varios ministros a la iglesia como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cada uno con un propósito específico para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en este caso serían personas que Dios levanta, a las cuales le da habilidades para poder capacitar a la iglesia y para poder llevarla, ojo con este pensamiento porque lo vamos a estar viendo durante toda la prédica, para llevarla a la plena estatura de Cristo. ¿Sí entendemos cómo esa parte? Ok, entonces, Él es el que los da. Entonces, los ministerios en la iglesia, en este versículo habla como de la iglesia en general, ¿ok? De toda la iglesia, Jesús es la cabeza, ¿no? Y hemos visto ya que hay iglesia universal, iglesia local y demás. Entonces, de esta manera, nos dice que Él está levantando personas y los está capacitando para capacitar a la iglesia. Pero cada uno de estos ministerios obviamente tienen un llamado, y algunos de nosotros vamos a tener un llamado específico, porque también eso es algo personal, aunque aquí lo está llevando de manera pues como integral, como de manera general. Pero ahorita quiero también dejar claro esta parte, porque para la parte del ministerio, la persona es el don que Dios regala a la iglesia. Y no sé si recuerdan, y hemos visto, y de hecho a mí me tocó predicar acerca de los dones en la iglesia, pero un don es una habilidad, es una capacidad que nos da a nosotros como creyentes, es un poder sobrenatural que actúa en nosotros, es una habilidad nueva que tenemos para bendecir a la iglesia. Pero también están los ministerios, las personas que Dios levanta dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, que Dios ha decidido regalarle a la iglesia para llevarla
a la madurez. No sé si están conmigo. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? Ok. Entonces, los dones, ya lo hemos visto, y los dones tienen que ver completamente 100% con el poder de Dios. Es algo que actúa en nosotros y es totalmente de Dios, es totalmente su poder. Pero en la parte de los ministerios tiene que ver con carácter, y eso el pastor Andrés nos habló la semana pasada. Y quiero reafirmar esa parte porque lo que Dios trabaja en los ministros, sobre todo, es el carácter, es la madurez, es llevarlos a un lugar en donde puedan ministrar a otros esa misma madurez, es llevarlos a esa misma madurez. ¿Sale? Y entonces, entendiendo como esta parte, no sé si se fijan, pero es Dios trabajando con los dones personales en cada uno de los creyentes, pero también está levantando, o es necesario que nos levantemos ministros para poder bendecir a la iglesia y llevarla a la madurez. ¿Sale? Para que podamos, hay un sinfín de cosas, pero lo que quiero que entendamos ahorita es que estos 5 ministerios representan una parte del carácter de Cristo. Es decir, los 5 ministerios complementan la totalidad del carácter de Cristo. ¿Sí? He escuchado por ahí que dicen, y yo decía lo mismo, que Jesús tenía los 5 ministerios, ¿no? Y ahorita que profundicé un poquito más, pues lo entendí. ¿Por qué? Pues porque realmente, como Él los instituyó y como Él es la cabeza de la iglesia y quiere llevarla a esa madurez, pues es necesario que entendamos esta parte del carácter. Entonces digamos que es como que Jesús fragmenta los 5 partes de su carácter y lo pone en algunos creyentes para que levanten a la iglesia y la lleven hacia allá. ¿Sí entendemos como esa parte? Entonces, dado que Dios levanta a los ministros para llevar a la iglesia a la plena estatura de Cristo, y es un objetivo que tenemos personal, nosotros, es llegar a la plena estatura de Cristo, ¿sí o no? Nos está llamando, nos está santificando, nos está capacitando, nos está llevando. Entonces, si queremos llegar a la plena estatura de Cristo, y es el carácter de Cristo, los 5 ministerios, entonces necesitamos, todos en la iglesia, entender que necesitamos por lo menos las cosas básicas de cada ministerio en nuestras vidas. Y lo digo porque yo tuve un pensamiento de esos randoms en la semana. De hecho lo expliqué un poco en el grupo el viernes, pero Dios me decía, esto es para todos. Si es para ti esta palabra, recíbela. Esto es para todos. Esto no es como que, pues que se haga bolas el pastor Charlie, pues él es pastor y Dios lo está llamando al ministerio. Ni sabemos si hay apóstoles, ni sabemos si hay profetas. Entonces, pues como de no tomo la palabra porque pues esto es algo que la iglesia simplemente está hablando. Entonces yo sentía del Espíritu Santo decir esto es para todos. Porque si quieres llegar a ser parte llegar a la plena estatura de Cristo, necesitas el carácter de Cristo, y se define en estos 5 ministerios. ¿Sale? Entonces, por lo menos las cosas básicas es lo que vamos a tomar de cada una de estas prédicas. Aquí no hay nada de que, pues eso a mí no me toca, yo ni soy apóstol, yo ni soy profeta, yo soy solamente servidor, y hasta ahí le paramos de contar. ¿Sale? Entonces, dicho lo dicho, y ya que tengo su atención, el Señor nos va a estar hablando para que adecuemos esto. El pastor Andrés hablaba acerca de los apóstoles, ¿no? Y de alguna manera nos decía que los apóstoles son los que coordinan, ¿no?
la ejecución de los otros ministerios, son los que están ahí recibiendo los misterios de parte del Señor, y entonces es el que se encarga como de vincular, de hacer el vínculo con los profetas, con los evangelistas, y que no trabajen como por silos, como cada quien por su lado, ¿no? Sino que sea así. Y yo pienso que una de las formas en las que nosotros podríamos hacerlo es no solamente de hacer eso, no solamente es en la parte de la iglesia, sino que esas capacidades también las necesitamos, porque nuestra vida no solamente es la espiritual. Allá afuera tenemos también otra, la parte de nuestra vida a lo que se refiere a si somos esposos, si somos hijos, a nuestras finanzas, a todo. Entonces sería bueno que pidamos al Señor esta parte también de poder hacer vínculos en todas las áreas de nuestra vida, para que podamos tomar el control y podamos saber cómo funciona toda nuestra vida y hacer de alguna manera nuestra vida integral, alineada a los preceptos de Dios. ¿Sí me di como a entender? Es solamente un ejemplo, como para decirles, lo bajamos de la parte como espiritual y lo que Dios hace aquí, pero también lo podemos utilizar y es necesario usarlo. Entra la organización, entra la disciplina, entra una visión más general de nuestra vida, porque a veces solamente nos centramos en lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Si nos está yendo bien, pues qué bueno. Si nos está yendo mal, igual nos centramos, oramos, pero a veces dejamos como de lado las otras partes de nuestra vida. Y pues algo que Dios también quiere hacer, pues es que estemos al pendiente de todo y podamos hacer pues lo que hacen los apóstoles, pero en nuestra propia vida. ¿Sale? Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Para hablar de profetas, me gustaría primero hablar acerca de profecía. Y el término profecía, teológicamente hablando, o sea, en nuestra cultura del reino, significa lo que Dios habla o lo que Dios dice. Es decir, Dios está hablando y eso significa profecía. Y la palabra profeta proviene del hebreo naví, que significa el que habla en nombre de otro. ¿Sale? Entonces esa es como la raíz hebrea de donde se saca, y los antiguos profetas por eso le decían profeta, porque decían es el que habla en nombre de Dios. ¿Sí? Y pues cuando profetizaban estaban diciendo lo que Dios decía. ¿Hasta aquí todo bien? Sale. Entonces, de manera simple podemos entender que un profeta es una persona que Dios usa para dar mensajes que provienen de Él. Comunica revelaciones, advertencias y enseñanzas de parte de Dios. Un profeta no se limita a ver el futuro, aunque también lo hace, sino que también consuela, anima y edifica a la iglesia. Por eso es tan importante que haya profetas en la iglesia, ¿sí? Porque pues cuántos no necesitamos a veces ser consolados. A veces necesitamos una palabra del Señor y ¡pum!, le habla a alguien con don profético, se mueve en la unción profética. Ahorita vamos a ver todo eso. O un profeta literal va y te dice entonces reconforta nuestro espíritu y lo hace. Entonces es importante que los profetas se levanten dentro de una congregación. Y podemos ver a lo largo de la historia bíblica que las profecías o los profetas han estado desde el principio, desde Adán. Y ahorita vamos a ver en Génesis 2:24, y lo vamos a leer en Reina Valera, lo traía. Ahorita aparece aquí en la pantalla. Pero ¿cuántos ubican a Adán? ¿Cuántos saben si Adán era profeta o no? ¿No? Ahorita nos va a quedar más claro si era o no. Ya esto va a ser a criterio después de terminar la prédica. Pero en Génesis 2:24 nos dice un versículo que mucha gente conoce, incluso personas que no
van a la iglesia o que no son cristianos, pero dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer o se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo elegí en Reina Valera por esta parte de una sola carne, es decir, es uno solo, ellos se van a unir. Entonces, el hombre dejará padre y madre, ¿sí? Esto es una palabra profética, él estaba profetizando, porque hasta ese momento, según la Biblia, o al menos la que yo tengo, no sé si alguna tiene alguna diferente, pero todavía no estaba Caín, todavía no estaba Abel, ellos estaban dentro del huerto, dentro del Edén, y entonces él ya estaba profetizando que sus hijos, que el hombre dejará a padre y madre. ¿Sí me entienden? Entonces él lo dijo de parte de Dios, y él lo soltó así porque no conocía lo que era ser padre todavía hasta ese momento, o al menos es lo que vemos en la Biblia. En Génesis 6, capítulos 12 y 13, y segunda de Pedro 2:5, por si está anotando, nos habla acerca de Noé. Y dice así Génesis 6, 12 y 13: al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, el que sigue, por favor, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Entonces, si nos fijamos en el versículo 12, dice, y Dios le dijo a Noé. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si profecía es lo que Dios dice, entonces le está dando un mensaje a Noé. Entonces vemos que ahí se está cumpliendo que Dios está hablando y de manera profética. Entonces, en segunda de Pedro 2:5 nos da como, pues no sé si la revelación, pero si no, nos deja de ver que él estaba predicando esto. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Noé predicaba. ¿Qué predicaba? Lo que Dios le dijo. ¿Se fijan? Entonces estaba hablando lo que Dios le había dicho. Y eso era de manera profética. ¿Por qué profética? Porque hasta ese momento todavía nadie conocía las gotas de lluvia, nadie conocía las inundaciones, todavía no llovía hasta ese momento, nadie sabía. Y él, hablando por 100 años, porque es lo que duró la construcción del barquito, estaba él predicando, ¿no? Arrepiéntanse, está hablando de justicia. El Señor, por ver tanta maldad, bueno, yo me imagino que él les decía, el Señor me dijo, Dios me dijo que por tanta maldad Él va a destruir la tierra, hay que arrepentirse, hay que hacerlo. Entonces pasaron los 100 años y él estuvo profetizando, ¿sale? Jacob, en Génesis 49:1 y versículo 10 también, está Jacob al final ya de sus días, y él llama a sus hijos y les dice, reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro, ¿sale? Entonces, ¿qué? Y si empezamos a leer, hay muchas profecías que se cumplieron tal cual así las dijo. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Dios hablándole a Jacob, o Dios hablando por medio de Jacob, y él profetizando, ¿sale? Entonces podemos ver también ahí la parte de la profecía. El versículo 10, por ejemplo, nos dice, hablando acerca de Judá, el cetro no se apartará de Judá, de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces, esta era una profecía, no sé si sepan, pero la dinastía de los reyes venía del pueblo de Judá, empezando, bueno, después de David, toda la parte de los reyes, y dice, y está profetizando también a Jesús, porque dice, cuando venga el verdadero rey. ¿Quién es el verdadero rey? Jesús. Entonces él está ahí profetizando también que Jesús iba a venir.
Moisés, por ejemplo, profetizó las 10 plagas. ¿Por qué digo profetizó? Y de hecho la Biblia sí dice exactamente que no hubo profeta más grande en la tierra como lo fue Moisés. Entonces nos habla de eso, él nos dice que era profeta, ahí sí la Biblia nos explica que era profeta, pero hablando acerca de las plagas, porque ¿qué era lo que sucedía? Dios le hablaba y Dios le decía, vas a ir con Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo para que me rinda culto, para que me adore, ¿sí? Y si no, va a pasar esto. Y entonces lo que hacía Moisés era profetizar. Si no dejas ir al pueblo Faraón, entonces van a venir ranas, van a venir mosquitos, va a venir todo eso. Y también Dios le estaba dando a conocer que el Faraón iba a endurecer su corazón porque Dios lo iba a endurecer. Entonces, aquí nos habla también, o con Moisés también podemos ver esta parte de la profecía. Después viene Samuel, algunos dicen que es el primer profeta de oficio, por algunas características que vemos en su ministerio. Pero después ya vienen los otros que sí ya son en nuestra Biblia llamados profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no? Hasta Malaquías. Después viene un periodo de silencio, le llaman algunos, donde Dios no hablaba. Yo digo donde la gente no escuchaba, más bien. Pero ya después viene los apóstoles, bueno, Jesús, ¿no? Obviamente. Jesús profetizó, pero viene Juan. ¿Creen que Juan se movía en lo profético? ¿Sí? Nos escribió 22 capítulos, ¿no? Del Apocalipsis, que de hecho estamos en el devocional. Aprovecho para el comercial. Entonces son revelaciones bien profundas acerca del futuro. Muchas ni siquiera se han cumplido, ¿no? Entonces, él se movía en la parte profética, después Pablo también, y así sucesivamente Dios sigue hablando hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues porque nos dio un versículo donde dice, yo estoy levantando en la iglesia profetas, ¿sale? Y ya sabemos que el profeta tiene la capacidad sobrenatural de escuchar lo que Dios dice, así como Noé. Así como hagan de cuenta que lo que sucede en estos tiempos es lo mismo que pasaba, porque Dios no ha cambiado, es el mismo. Cambiaron como las aplicaciones, pero el espíritu profético es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? No sé, en la Biblia dice, y vino palabra del Señor al profeta tal en el año tal del reinado de tal. Entonces ese y vino palabra del Señor era que el Espíritu Santo caía. Y entonces se activaba esa capacidad sobrenatural de escuchar, y entonces él escuchaba y después actuaba, ¿no? Después profetizaba, es decir, decía a los demás lo que Dios le había dicho, ¿sale? Pero eran personas, o son personas que Dios mismo escoge, Dios levanta. Él dice de Jeremías, ¿no? Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Entonces, de ahí algunos conocedores, algunos hermanos dicen que por eso los profetas son llamados desde el vientre de su madre, ¿no? Algunos lo tomamos como que todos, eso también era para mí y todos lo tomamos, ¿no? Pero, bueno, el chiste es de que como podemos ver, la parte de la profecía y los profetas han pasado desde los tiempos de Noé y hasta nuestros tiempos. Pero me gustaría que antes de pasar a todos podemos profetizar y vámonos a profetizar, aclarar unas, son como 3 cosas que necesitamos diferenciar, son 3 cosas que necesitamos diferenciar dentro del marco profético, por así decirlo, para poder hacerlo en orden, porque ¿cuántos saben que el Señor nos pide orden en todo? Entonces, primero quiero hablarles acerca de la unción profética o la atmósfera profética. ¿Cuántos han escuchado acerca de eso? ¿Sí? ¿Ya todos? Entonces ya me paso y nos vamos. Primera de Samuel 10,
versículo 10 y 11, nos dice así: en efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto a los profetas, se preguntaban unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? ¿Sale? Entonces, déjenme explicarles un poquito acerca de esto. ¿Saúl profetizó? Sí. O cayó en esta parte como de la unción profética y el Espíritu Santo lo tomó y empezó a profetizar, sí. ¿Saúl era profeta? No, no lo era. ¿Por qué? Porque cuando los profetas se fueron o el ambiente cambió, Saúl dejó de profetizar y ya. Entonces, por eso tenían dudas las personas que lo conocían, porque decían: ah, chirrión, pues si este no profetizaba y ahorita está profetizando, entonces ¿él será un profeta? Y esas palabras, todavía en nuestros tiempos, a veces algunos las toman y entonces nos dicen: pues yo profeticé, entonces yo soy profeta. Pero lo que la Biblia nos habla, o el conocimiento que nos da, es que no todo, una persona puede profetizar, por el ambiente profético. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, entonces podemos profetizar, cualquiera que tenga el Espíritu Santo, ¿sale? Entonces es por eso que a veces estamos en la iglesia, está el espíritu profético, se está moviendo el ambiente profético y de repente tenemos pensamientos. De repente Dios nos empieza a hablar, nos empieza a decir algo y luego, pues pasó ese ratito. Dan una palabra y luego, pum, la confirma alguien más. Y estoy seguro que hubo alguien más aquí, porque estaba la unción profética, que sintió lo mismo de perdonar, cosas del perdón. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo, el Espíritu profético, el que se está moviendo. Es una unción profética que está en el lugar en este momento, y entonces podemos percibir, podemos recibir todo lo que Dios está hablando. ¿Sí se fijan? Pero eso no quiere decir que seamos profetas, ¿sale? Va a haber otras cosas, ahorita lo vamos a ver. El hecho de que profetices en medio de un ambiente profético no te hace profeta. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? Si eso nos ha pasado, si lo estamos viviendo, pues hay que tomarlo en cuenta, que Dios nos habla, pero hay que poner atención en cuándo Dios nos habla, ¿sale? Porque pasamos a la segunda cosa, que es el don profético, ¿sí? Tenemos 1 Corintios 12:10, donde dice que por el mismo Espíritu Dios a unos les dio, los hace profetizar, ¿no? Entonces, hablando del don profético, es la habilidad de recibir mensajes de parte de Dios para darlos ya sea a una persona o a muchas personas, ¿sale? Pero sin que haya necesariamente un ambiente profético, aunque se puede, ¿sale? Aunque se puede en medio del ambiente profético, quien tiene un don profético pues va a recibir palabra, va a recibir de parte de Dios, Dios le va a hablar, pero la diferencia de la unción profética, que cuando se termina pues ya, con el don profético lo que sucede es que Dios nos habla en cualquier momento. Si tienes el don, Dios te va a poder hablar en el momento que sea y vas a recibir de parte de Dios. Y por ejemplo, por darles algunos ejemplos acerca del don profético, es como en sueños, ¿no? Pues estás dormido, no sé cuántos a veces quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Pero pues, manipular nuestros sueños y decir: hoy quiero soñar con esto, hoy quiero soñar con aquello,
hoy quiero soñar que tengo esto, hoy quiero soñar que no tengo esto, pero Dios lo que hace es, mientras estamos dormidos, introduce esta parte y nos pone un sueño que tiene que ver con algunas personas, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con el futuro. O sea, nos da revelaciones en el sueño, y muchas veces también podría darnos instrucciones, o nos da instrucciones dentro del mismo sueño, y lo tienes como despiertas y es como vívido y dices, sí, el Señor me habló y me dijo esto, me dijo que hiciera esto, me dijo que yo siento que tengo que decir esto. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque esta parte es del don profético, es a veces involuntario. De hecho, muchas veces estamos pues haciendo cualquier cosa, ¿no? Estamos lavando los trastes y de repente empieza y llega algo y Dios te dice, no, otras cosas más de hombres, estamos tendiendo la cama, doblando la ropa, ¿no? Nunca me ha pasado jugando fútbol o algo así, pero haciendo ciertas actividades estás como que tú en tu rollo, a lo mejor cantando una alabanza o cualquier cosa, y de repente Dios te pone el nombre de una persona, o te dice, ora por el pastor tal, o por tu hermanito tal, ora por tu hermana, por tu mamá, y a veces es muy específico en la parte del don y te dice, está pasando por esto, ¿no? Y tú dices, pero pues si yo el domingo lo vi bien, estaba sonriendo, y entonces ahora siento que está triste. Pues ¿qué está pasando? Es que involuntariamente, ¿no? O sea, tú no es que estés pensando en ese hermano, en esa persona, pero ¿qué está sucediendo? Se activa el don, Dios te habla porque tienes el don, y entonces nos da instrucción. ¿Se fijan? O sea, no necesitamos estar en un ambiente pues muy profético. Nos da también visiones de eventos futuros o advertencias que vienen de parte de Dios. Ahorita vamos a ver un ejemplo más abajo, pero muchas veces nos advierte. No sé, tenemos planeado algo, tenemos planeado un evento, solo por decir algún ejemplo, porque Dios también está metido hasta en nuestra vida natural, ¿sale? Entonces te dices, no vayas, y te despiertas y dices, no vayas, y a veces no te dice más. Qué bueno fuera que nos dijera, porque va a pasar esto y esto y esto, ¿eh? Pero a veces también es una forma de probar nuestra obediencia, y el Señor nos dice, no vayas, y pues ya, va a haber dos cosas, una, que obedezcamos y no vayamos, y después nos enteremos que pasó algo en ese lugar donde íbamos a ir. Hay muchos testimonios acerca de eso, pero también puede ser la otra, que vayamos y digamos, pues la libré, pero salí lastimado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues nos da advertencias. También nos da impresiones que revelan situaciones personales. ¿Qué es una impresión? Es cuando Dios pone algo como en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces se la da a nuestro espíritu, la bajamos al alma, y entonces de repente yo venía bien feliz, ¿no? Yo me acuerdo de un amigo que le pasaba mucho, que de repente, ¡pum!, se enfermó y le empezaban a dar, me acuerdo que eran taquicardias, ¿no? Y le dije, pues es el men no tomaba mucho café en ese tiempo, pero estaba más chavo y todo, ¿sale? No se le queden viendo a nadie, por favor. Y dices que, pues no sé, o sea, nada más de repente sucedió, de repente tengo esto, es como impresión, ¿no? Y ya después Dios pone, les digo de primera mano porque yo fui testigo de eso, a una persona que estaba pasando con esas cosas. Entonces en la plática salió y que dijo, es que me están dando taquicardia, me está pasando esto, y entonces ¡pum!, como tiene el don profético, baja la palabra del Señor y dice, pues por eso me está pasando esto a mí, porque Dios me está hablando, y ya se activó ahí, gracias a Dios, y dio una palabra este hermano, no recuerdo bien, pero ya Dios se movió y entonces usó el don. ¿Sí me entienden? Estoy dando como ejemplos, porque acuérdense que todos necesitamos algo de lo profético, de lo apostólico, ¿sale? Y estoy seguro que muchos de nosotros nos han pasado cosas y pues a veces no lo hemos adjudicado, o peor aún, ni siquiera le hemos prestado atención, pero a veces es Dios hablando,
¿Sale? Y otras veces, hablando acerca del espíritu profético, más bien muchas veces, cuando estamos incitando nuestra vida o a la atmósfera, Dios nos va a hablar. Es decir, ¿a qué le llamo incitar? Estamos en ayuno, ¿no? Ahorita vamos a ver que los profetas también locos, esos ayunan hasta diario. ¿Sale? No los juzguen. Pero estás en ayuno, estás en oración y estás leyendo la palabra, ¿no? Si tienes el don profético, te lo puedo casi firmar que Dios te va a hablar. Dios te va a dar un mensaje, ya sea para ti o para otros, pero va a ser muy específico y Dios se va a mover. Entonces, a lo mejor pues no lo tomamos en cuenta, o a lo mejor es que no sé, estabas leyendo la palabra y te llama la atención un versículo, es que Dios te está hablando. Y si le seguimos y si decimos, Señor, ¿eres tú? ¿Qué quieres decirme con esto? Con esa palabra que le oremos al Señor, ¡pum!, viene revelación. Pero también puede pasar lo otro, que digas, pues qué padre, qué bonito y me llamó la atención, cerramos la Biblia y nos vamos. Entonces pues a veces ahí también podríamos como parar como esta parte, ¿no? Y por último, pues que cuando tenemos el don profético es mucho más fácil fluir en el don cuando hay una atmósfera, cuando hay alabanzas, cuando hay adoración, cuando hay un ambiente de adoración, cuando hay un ambiente de oración, cuando el espíritu está más, cuando estamos ayunando, está más sensible, entonces es mucho más fácil fluir a lo que Dios nos está diciendo. Y después está el ministerio del profeta, ¿no? A unos instituyó apóstoles y a otros profetas. Entonces, es la persona que Dios da a la iglesia, ¿no?, como un regalo, pues para moverse. Pero hay características específicas que nos hablan acerca de estas personas. Una, pues obviamente tienen el don profético, ¿sale? Ellos tienen ese don, pero aparte de eso, tienen una habilidad sobrenatural o especial para escuchar la voz de Dios, ¿sale? Ahorita me estoy yendo como muy por encimita, pero hay maneras, la Biblia nos habla de cómo escuchar la voz de Dios, nos da ejemplos de cómo hacerlo, ¿sí? Puede ser por impresiones, puede ser por versículos, ya di algunos ahorita, puede ser hasta por voz audible, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo, pero ellos tienen una capacidad especial. Y vamos a leer Hechos 13, del 1 al 3. Puse aquí como referencias Efesios 4:11 porque ahí es donde dice que Jesús los instituye a los profetas. Pero en Hechos 13, del 1 al 3, nos dice, en la iglesia de Antioquía, ¿sí?, aquí ya es después de Cristo, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Entonces, hablando acerca de los profetas, aquí dice específicamente que Saulo y todos los demás eran profetas en esa iglesia, ¿sale? Entonces, nos está afirmando que en esa iglesia ellos ya eran reconocidos como profetas. Entonces estaban rindiendo culto al Señor. Yo no sé si era una reunión como esta, no sé si había más, la Biblia no dice, solo nos menciona por ahí a 5 personas, ¿no? Pero nos dice que eran maestros y nos dice que eran profetas. Y aunado a eso, hay un en el que andaban bien motivados, incentivando al Espíritu Santo para que les hablara, porque andaban ayunando, andaban perceptivos a lo que el Espíritu Santo quería hablar, y
llega esta palabra y dice, apártenme. Pero aquí nada más la Biblia en esta versión nos dice, el Espíritu Santo dijo. ¿Pero a quién le dijo? No sé si se dan cuenta de esto, pero fue a los profetas. Por eso nos especifica que son profetas, porque ellos tenían la capacidad de escuchar. Y no solo eso, sino que era una palabra delicada, o sea, fuerte. Es decir, que estos hermanos ya tenían que haber sido probados como ministros en la cuestión de las palabras, de lo que decían, de lo que escuchaban de parte de Dios, porque en ese momento fue cuando decidieron enviar a Saulo y a Bernabé. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, los profetas tienen afinado el oído, también vamos a hablar acerca de eso, pero si no estamos afinados en el oído, órale, nos mandamos, ahorita de repente podemos decir, y el Señor dice, apártame a Oliver y mándamelo a otro país. ¿Sí me explico? Entonces, sí, tal vez Oliver agarra y dice, Dios, gracias, vende sus cosas y se va para allá, pero si no era de Dios, si no era Dios el que estaba hablando, y era el hermanito el que le tenía tirre y dijo, ahora nos deshacemos de él. No, aquí no hay nadie, ¿no? Pero sí me entienden. Es importante, por eso levanta profetas, por eso los profetas tienen que ser probados. De hecho, el pastor Paco nos hablaba de eso, el pastor Andrés, y nos decía también, o sea, tenemos que probar a los espíritus. Dios nos llama a decir, ok, es un espíritu profético, es una palabra profética, pues vamos a probarla. Antes de vender sus cosas, pues Oliver se va a meter en ayuno, en oración, unos 40 días, nomás comiendo atún, ¿no? Para que el Señor le confirme, porque también le habla a Oliver y le va a decir, ok, sí, o tal vez no. O tal vez no recibe dirección y dice, ok, pues la guardamos ahí hasta que el Señor me confirme, ¿sale? Eso es lo que se hace en una iglesia madura. Y Dios nos está llevando para allá. Y eso es lo que los profetas, o los que tienen llamado a profeta, es lo que están aprendiendo, ¿sale? Y porque tienen que llevar, acuérdense, a la iglesia a esa madurez. Es parte de lo que tienen que hacer. Entonces, son personas que tienen una pasión y un celo por Dios. Y yo sé que todos tenemos una pasión y un celo por Dios, ¿sale? Pero mayor a los demás. Hay unos que sí dices, tú están, pero si bien locos, este men, pues quién sabe qué comió, ¿no? Nada más se la quiere pasar encerrado en su cuarto, orando, y de repente dice cosas extrañas que a veces yo no entiendo, ¿no? Me acuerdo de aquí nos acaba de decir que Saulo era profeta en Antioquía, ¿sí o no? Y luego en una de sus cartas el apóstol Pedro dice, pues háganle caso a nuestro hermano Pablo. O sea, hay unas cosas misterios que ni yo entiendo, hablando de un apóstol que entendía los misterios, ¿no? Y nos dice, pues Saulo era profeta y conocía, ¿no? Y le pasaron cosas pues hasta bien extrañas en el espíritu, ¿no? Pero el punto aquí es a veces ni entendemos los misterios o las corrientes que hay en el mundo espiritual, entonces ellos sí, y son llamados a eso. A veces es involuntario, a veces tienen como esta parte de decir, tengo que orar, tengo que meterme en ayuno, tengo que meterme en... Yo la verdad, hace unos años yo sí decía, este fanático está bien mal, ¿no? ¿Cómo crees que así, ¿no? ¿Qué es eso de orar a las 3 de la mañana? De 3 a 5. ¿Qué es eso de no dormir y de irte a las 5 de la mañana a dormir y a las 7 levantarte para irte a trabajar? Es como de, no, Dios a mí no me puede pedir eso, ¿no? Dios lo está haciendo sufrir y yo no quiero sufrir tampoco eso. Entonces, lo estoy diciendo porque pues realmente sí es algo difícil, es un precio. Yo no sé de aquí a cuántos les puedo preguntar que voluntariamente, con gusto y con hartas ganas digan, sí, hoy no voy a dormir y me voy a dormir hasta las 4 para ver si Dios me habla. Porque esa es otra, hay veces que Dios no habla y tú estás ahí y estás de rodillas y estás clamando y estás buscando y estás orando. Y a veces tiene misericordia y como por ahí de las, no sé, empezaste a las 11 a orar, a las 12 a orar
y ya por ahí de las 4 de la mañana, cuando ya te estabas rindiendo y dijiste, no, ya me estoy durmiendo, ya mejor me voy, pum, llega, ¿no? La palabra. Llega contestación a las oraciones, llegan cosas. Entonces, son personas que involuntariamente o a veces ya voluntariamente, pues uno se va acostumbrando. ¿Y saben cuándo uno se va acostumbrando o agarrándole el sabor a esto? Cuando empieza a tener revelaciones de parte de Dios. Cuando empiezan a pasar ya cosas que tú dices, órale, pues estoy viendo que esto me está pasando a mí, pero a lo mejor no a todos les pasa. ¿Sí me entienden? Entonces es probable que Dios me esté llamando a algo. ¿Sí me entienden? Entonces, son personas muy celosas por Dios. Como que Dios mete como un celo, como una pasión, como a veces los profetas son de carácter, bueno, la mayoría que yo he visto son de carácter fuerte. Entonces hay algunos que te dicen o hasta te regañan, ¿no? Te están animando, pero te dicen, es que ponte a orar. ¿Cómo es posible que no? Tuve una vez un maestro que nos decía, el día tiene 24 horas, ¿no? ¿Cómo es que no puedes orar? Y no contento con eso, nos desmenuzó, nos dijo, ¿y cuántos minutos tiene una hora? ¿No? ¿Y cuántos segundos tiene una hora? Animándonos, ¿no? Y entonces, ¿cuánto de todos esos miles de segundos y minutos no podemos dedicar a veces, ¿no? Y es como decir, pues sí, pues tiene un celo, pues tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Ellos están como en su, pues hay que meterse, ¿sí me entienden? Están locos por la presencia de Dios, ayunan, leen la palabra, oran constantemente. Sus palabras están alineadas con el cielo. Es decir, Dios, una característica de los profetas es que los alinea, porque obviamente lo que dicen pues tiene que venir de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que normalmente los llama a su voluntad. Si tenemos ese llamado y andamos agarrando chanfle por ahí en algunas cosas, el Señor nos va a traer y nos va a alinear a su voluntad, porque lo que necesita es que estemos alineados para poder hablar, ¿sale? Entonces, parte del proceso, yo digo, el precio que hay que pagar es que de estar alineados, pues es que obviamente pues Dios nos va a ir metiendo, ¿no? En eso. Entonces, eso se logra con intimidad. Mientras más tiempo pasamos con Dios, más nos vamos alineando a su voluntad, ¿sale? Seas profeta o no seas profeta, eso siempre sucede. Mientras estamos ahí, Dios nos va a ir alineando, nos va a ir hablando. Normalmente son personas solitarias, ¿no? Yo mientras estaba estudiando la prédica, me acordaba mucho de Elías, ¿no? Cuando corría a Eliseo y que siempre quería andar solo y que lo corrió un par de veces, ¿no? Me acuerdo una vez que le dijo, no, tú quédate aquí, yo ya me voy. Y Eliseo le dice, vive Jehová, que no me voy a apartar de ti, ¿no? No sé si sepan, pero más o menos pasaron como unos 12 años, dicen los que saben, de 12 a 15 años, que Eliseo le estuvo sirviendo a Elías. Entonces, pues no fue poquito tiempo, o sea, fue un buen tiempo donde estuvo aprendiendo de Elías, aunque yo pienso que Elías, como era tan solitario, tan ermitaño, ¿no? Se le aloca la Jezabel y se va a la montaña él solo y... ¿Sí me entienden? Entonces era solitario, él se iba. Pero lo que veo también aquí es que en esta parte de Efesios ya no podemos, o más bien no deberíamos de agarrar eso como pretexto de decir, pues yo soy ermitaño, pues yo soy solitario, pues yo tengo el llamado de profeta o ando en esas entre a ver si sí o no, pero estoy buscando mucho eso, entonces pues los demás ni me hablen, llego y ni saludo y cosas así, ¿sí me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que tiene que hacer el profeta es enseñar a otros. Entonces, por eso puse el ejemplo de Elías y Eliseo, porque mucho de lo que hizo Eliseo fue como que estar
buscando mucho estar con Elías, como buscar mucho esa parte, y sin embargo, más adelantito vamos a ver que Eliseo ya no. Lo que hizo Eliseo fue hasta una escuela de profetas, ya más bien él estaba enseñándole a otros a profetizar, a vivir como profeta, ¿no? Ya tenía hijos espirituales a los cuales les estaba ayudando. Entonces él, para mí, Eliseo tenía como esta visión de lo que Dios nos está llamando a hacer en estos tiempos en la iglesia, a ver a otros, a enseñarles. No sé, si es profeta, Dios puede darnos incluso la indicación de decir, instrúyelo a él, porque él tiene ese llamado, aunque él no se dé cuenta. ¿Sí me entienden? Eso puede ser una palabra profética, porque su función es enseñar esta pasión y enseñar esa sensibilidad hacia el Espíritu Santo, ¿sale? Sus sentidos espirituales están abiertos. No sé si sepan todos, pero así como tenemos los 5 sentidos, también hay sentidos espirituales. No es el punto y no es el tema, pero porque no me gustaría hablar ya tanto de lo que son los profetas, sino de cómo pueden ayudarnos en la iglesia, pero ellos también, hay un gusto espiritual, hay un gusto espiritual. ¿Sí? Hay un salmo, el 119, que dice que me deleito como los manjares de tu palabra, ¿no? Entonces es como dice, tú te estás comiendo la palabra. Jesús dice que la palabra es alimento. Entonces, si la estás recibiendo, la estás comiendo, la estás digiriendo, eso es un sentido espiritual, ¿sale? Así como nos echamos el café con pan, así mismo nos echamos la palabra del Señor, ¿sale? El oído espiritual que los profetas deben de tener muy agudizado. Ellos están muy sensibles a lo que Dios está hablando en cualquier momento, ¿sabes? Los ojos espirituales abiertos también. Hay profetas, otra vez no es el punto, pero hay tipos de profetas. Hay algunos que son profetas, otros que les llama la Biblia, les llama videntes, y el rey llamó a los profetas y a los videntes, ¿no? O sea, hay mucho aquí tela de qué cortar, pero que sepan que hay varios tipos de profetas, hay corrientes proféticas, y entonces hay algunos que dan la palabra, que es de los que estamos hablando aquí. De repente Noé lanza una palabra o Adán lanza una palabra, entonces es Dios hablándoles y lanzan la palabra, pero hay algunos que tienen visiones. Hay algunos que ven el mundo espiritual, hay algunos que ven demonios, hay algunos que ven ángeles, hay algunos que están como muy perceptibles sus sentidos a esta parte del mundo espiritual, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, si tenemos ese llamado, hay que estar orando para que Dios abra también nuestros ojos espirituales, porque seguramente aquí, no sé, hay ángeles ahorita están escuchando, están trabajando para que la palabra entre a nuestro corazón. O sea, aquí ahorita están pasando cosas en el mundo espiritual que a lo mejor no vemos o no percibimos, pero eso también es parte del trabajo de lo que Dios levanta en los profetas. Por eso también es importante que lo tengamos en cuenta si nos están pasando pues cosas raras, ¿no? Como esas. Su enfoque no está en lo que dicen ellos, sino en lo que escuchan del Padre, en lo que escuchan de Dios. No es tanto lo que dicen, sino es lo que reciben, es lo que escuchan. Entonces ellos van a estar muy enfocados en estar escuchando a Dios. Entonces, si hablamos de profetas, pues tenemos que hablar del máster, ¿no? Yo quise escoger algunos pasajes, algunas situaciones que sucedieron de cómo profetizaba Jesús. Ya hablando del cómo se hace, porque él tenía palabras de poder y su fuente era la intimidad que tenía con el Padre. En Juan 5, 19 y 20, Jesús nos dice, la palabra nos dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a todos ustedes
asombrados, ¿sale? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nos habla de que Jesús tenía una intimidad tal con el Padre que sus palabras son, yo no, fíjense lo que está diciendo, yo no sé si alguno de nosotros se atrevería, pero a decir, yo no hago nada en mi vida que no vea que el Padre hace. Es decir, cada actividad, cada cosa, cada lugar que visitaba, todo era dirigido por el Padre. Entonces estaba en un nivel pues de profético tan grande que nos decía, ¿no? O sea, mi intimidad con Dios es tal que nada de lo que haga es fortuito, nada de lo que haga es por emoción, nada de lo que haga es porque yo quiero, sino es todo lo que el Padre, estoy viendo que el Padre hace. Y vamos a Lucas 5, del 4 al 6, por favor. Porque derivado de esa intimidad, pues venían profecías. Y dice, cuando acabó de hablar, le dijo Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Solo quise poner este fragmento porque no sé si todos conozcamos la historia, pero Jesús llega, sube a su barca, ellos estaban pescando todo el día y pues como no había ni peces ni nada, pues Jesús lo que se puso a hacer ahí fue a enseñar, fue a predicar. Pero después le dice a Pedro y a Juan que echen las redes, y ellos, expertos pescadores, pues dicen, pues, óyeme, pues estuve toda la noche, ¿no? O sea, ¿cómo? Dice, pero hubo obediencia ahí, dice, pero reconocían que Jesús era alguien diferente, entonces dice, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús había visto el futuro, y les voy a decir por qué. Porque él ya sabía el momento adecuado en el que se tenían que echar las redes. No era en la noche. Seguramente Jesús ya sabía que ellos habían estado toda la noche y no habían pescado. Tenían un objetivo, era mostrar la gloria de Dios, eso sí. Pero proféticamente hablando, él ya sabía en el momento en el que todos los peces iban a estar ahí e iban a salir. ¿Sí me entienden? Él estaba perceptible a lo que iba a pasar, a lo que iba a suceder, y él sabía cuándo se tenían que echar. Él ya sabía que se iban a echar, pero también sabía cuándo se iban a echar las redes, en qué momento. Entonces, esta es una profecía que hizo pues para la gloria de Dios, para mostrar un milagro, para que otros creyeran. Pero también daba profecías personales. En Lucas 22, del 31 al 32, este también es un versículo famoso, y dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos, ¿no? Qué ayudota, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Le está diciendo algo que va a suceder. O sea, todavía no ha pasado, pero Jesús sabe que Satanás había pedido zarandear a él y a sus discípulos. Todavía no sucedía, pero él sabía que iba a pasar, y pasó, ya lo sabemos, ¿no? Leemos la Biblia. Pero entonces le dio una palabra profética y le dijo, básicamente, el diablo te va a zarandear, pero yo estoy intercediendo por ti, yo he orado al Padre. O sea, no le estoy diciendo que no te zarandee o que no te lleguen pruebas, porque esto es parte de la madurez, ¿no? Estamos hablando de una iglesia madura. A veces va a haber cosas que no vamos a entender por qué, si de alguna manera estamos llevando una vida como bien, y van a suceder cosas que están fuera de lo planeado o de lo que debería estar pasando, a lo que llamamos bendición, pero el Padre las permite para madurar. Entonces es lo que le está diciendo a Pedro: es necesario que el diablo te zarandee para que madures, pero yo he orado para que no falle tu fe. Es decir, ¿qué es lo que iba a pasar con la fe de Pedro? Iba a crecer, y Jesús lo sabía, y sabía que era necesario. Entonces también eso es importante.
cuando estamos llamados a esta parte profética, o si alguno tenemos don profético o lo que sea, es estar escuchando qué es lo que Dios quiere decirle. Porque si es mi cuate, ¿no? Y yo no quiero que mi amigo sufra, entonces a lo mejor Dios me dice, no, pues el diablo lo va a zarandear. No quiero decir de aquí de nadie porque pero va a decir, ok, va a pasar por una prueba. Entonces automáticamente en nuestros pensamientos, en nuestra alma, pues es como de no, pues no quiero que sufra. Y a veces nuestra oración es, Señor, no permitas que eso pase, Señor, quita eso de su vida, Señor, ¿no? Y a veces es Dios, como Jesús aquí estaba perceptible a lo que quería el Padre. ¿Qué quería el Padre? Que Pedro madurara. ¿Qué quería el Padre? Que Pedro creciera, que su fe creciera. Entonces su oración cambia, y eso es algo que a veces también debería de cambiar en algunos que tenemos pues como esta parte como profética, ¿no? Y también Jesús dio palabras que daban dirección hacia el futuro de la iglesia. En Mateo 16 del 17 al 19 es algo muy conocido, ya habló también el pastor Paco y Andrés de esto, pero es cuando le dice, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatada en el cielo. Entonces sabemos que eso es una palabra profética de lo que Jesús iba a hacer con la iglesia, ¿no? Que no iba a permanecer las puertas del Hades, que también supe que era una región en ese tiempo. No era tanto así como que yo me imaginaba, eran unas puertotas y estaban los demonios y todo ahí. Bueno, espiritualmente tal vez, pero era una región como la zona norte, donde pasaba de todo en el mundo espiritual, ¿sale? Y entonces Jesús dice, ok, pero la iglesia va a prevalecer sobre todo. ¿Qué importa qué es lo que esté pasando en zona norte, en zona sur, en zona este, en zona oeste, en Querétaro, en México? ¿Qué importa? Lo que importa es que la iglesia prevalecerá sobre eso. ¿Sí me entienden? Entonces Jesús estaba profetizando. Entonces, ya para ir terminando, el profeta advierte y direcciona a la iglesia. Si Dios nos está llamando a esto, ya vimos algunos ejemplos de Jesús. Jesús profetizó y todo lo podemos encontrar en la palabra. Les voy a platicar en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice así: el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien comunica todo al rey de Israel, aunque su majestad, hasta lo que su majestad dice en la alcoba. Entonces, en contexto, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Iban a atacar al rey de Israel, lo querían matar, y entonces Eliseo va y le dice: ¿sabes qué? No pases por ahí porque te van a matar. Básicamente es lo que le dice. Pues no lo podía matar el rey de Siria o el rey de Aram, y se enoja y dice: a ver quién es el soplón, ¿no? Pero sale una persona, ya casi faltó que dijera, pero alguien lleno del Espíritu Santo. Le dijo: no, mi rey, es el profeta, el que sabe hasta lo que estás diciendo cuando no hay nadie, ¿sale? Entonces quiero resaltar esta parte. Solo cambiaron los títulos, el espíritu es el mismo. Va a haber ataques a veces a la iglesia. Imagínense que el reino, el Israel es la iglesia, el rey es el pastor o un pastor, no estoy diciendo que lo sea, pero es como si fuera. Y el profeta es el que está ahí atento de que viene el ataque del enemigo, el ataque del diablo. ¿Sabes qué? Se quiere infiltrar el enemigo a la iglesia. Pastor, tuve este sueño
y Dios me dijo que no hiciéramos esto o que hiciéramos aquello. ¿Sí me entienden? Que ungiéramos, que hiciéramos cosas. ¿Por qué? Porque es lo que hace el profeta. Y chequen el nivel de revelación, hasta de saber, y eso por palabra de ciencia, que es uno de los dones que muchas veces los profetas tienen, de saber hasta lo que cuando no hay nadie se dice, ¿no? El profeta también, hablando de las características del profeta y por qué es importante para la iglesia, ahorita ya vimos que es el que advierte, ¿no? Pero crea atmósfera profética. En lo que sucedió con Saúl, dice que los profetas venían bajando y venían profetizando. Entonces él se acerca porque Samuel ya le había profetizado, y vas a pasar y van a pasar los profetas y tú vas a profetizar. O sea, le dijo lo que iba a suceder. Pero lo que quiero que entiendan aquí es que, o entendamos aquí, es que los profetas llevaban la atmósfera, la que hizo que Saúl profetizara. Es decir, parte del ministerio profético, parte del llamado profético es esto, que es que los profetas en la intimidad con Dios, en pasar este tiempo, la pasión que tienen, el celo y todo lo que hemos visto, hace que ellos mismos propicien una atmósfera profética. ¿Sale? Y es importante que lo hagamos en la iglesia. Escucha la voz de Dios, es sensible a la presencia, enseña, y esto es lo más importante, y quiero terminar con esto ya para concluir, que lo más importante es que todo esto que el profeta hace, porque Dios lo levanta, advierte a la iglesia, muestra revelaciones, da dirección muchas veces a la iglesia, crea el ambiente profético, es que lo que Dios nos enseña a través de Efesios 4 es que Él tiene que enseñar eso a los demás. ¿Sale? Entonces, para que como iglesia estemos orando que Dios levante profetas, porque es algo que necesitamos hacer, y ahorita lo vamos a orar, porque es importante que estemos llevando esa dirección de Dios, y es importante pues que hasta digamos: Señor, heme aquí, yo aquí estoy, si tú quieres, pues, y si es mi llamado, y hay algunos que ya tienen el llamado, y si es así, te invito a que no lo echemos en saco roto. Si mucho de lo que hemos hablado aquí ahorita te suena familiar, te está pasando, muy probablemente Dios te quiere capacitar en eso. Entonces, enseña cómo entrar en profundidades a la iglesia a través de la oración y a través de la alabanza. Yo no sé si todos lo percibieron, pero ahorita había como un ambiente profético muy fuerte, porque sí viene a través de la oración, pero también viene a través de la adoración. Y Jesús fue una muestra, un ejemplo de esto, pero Él se metía y decía, y se apartó, ya no leí los versículos, pero hay versículos donde dice, y se apartó a un lugar solitario para orar. Y terminó de ministrar y subió al monte y pasó toda la noche orando. La parte del carácter profético de Jesús hacia eso, que se apartara a buscar a Dios, pero parte de buscar a Dios no era solamente orar y hablar y recibir, también era adorar. ¿Por qué? Porque ¿qué sucedió cuando el profeta Saulo, el profeta Pablo, lo encerraron con Silas? ¿No? Empezó a adorar a Dios. Y órale que tiembla, y pasó todo lo que tenía que pasar, ¿no? Pero ¿qué sucedió ahí? Fue por el ambiente profético. Es lo que se desencadena cuando hay este ambiente. Y para concluir, les voy a platicar rápidamente, 5 minutos, denme. De Lucas 2, 25 al 38, nos habla de dos cosas y dos situaciones. Y esto se los digo porque es un sentir que Dios me dio. De parte del Señor, yo siento que hay algunos de nosotros que estamos como de no la creemos.
como de, pues los profetas, porque hemos escuchado cosas, nos hemos desanimado, tal vez podemos decir, Dios no nos habla a mí, al Charlie, si soy esto y esto y aquello, o tal vez no era la voz de Dios, tal vez estoy desanimado, pero el Señor, quiero que sepan que nos está diciendo con esto, que había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y guardaba con esperanza la redención de Israel. Ese Simeón sabía cosas. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, los que iluminan a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él, o sea, de Jesús. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y quiero compartirles esto, porque esto se da, Simeón y Ana, en los 400 años cuando Dios no hablaba. Entre Malaquías y Jesús la Biblia nos habla por lo menos aquí de 2 personas que sabían lo que iba a pasar, que sabían que un niño iba a nacer. No contento con eso, Simeón empieza a profetizar sobre Jesús, ¿no? En medio donde no había ministerios, no había iglesias, no había nada, Dios no hablaba. Pero quiero decirte algo, iglesia, y recibe esta palabra, porque soy convencido que Dios habla en todo tiempo al que está presto su oído a escucharlo. Entonces, si te sientes así, si crees que Dios no te habla, si crees que esto no es para ti, ya vimos que sí, necesitamos los 5 ministerios para madurar. Dios nos da este ejemplo y lo pone ahí, porque fueron profecías precisas. Dice, movido por el Espíritu Santo fue al templo, es decir, que el Espíritu Santo le dijo que ahí iba a estar Jesús y que Él era el Redentor de Israel en medio de tiempos de oscuridad o donde Dios no hablaba. ¿Sí me entienden? Entonces no sé si estamos entendiendo, pero quisiera que oremos para que Dios mueva esto en nuestro corazón, porque es necesario que el espíritu profético se mueva y que seamos perceptibles a Él y que podamos recibir profecías como esta, saber qué es lo que va a pasar. Dios siempre está un paso adelante, incluso de los planes nuestros, pero también del enemigo. Él advierte, Él hace todo lo que ya vimos ahorita que hacen los profetas. Entonces siento que es una necesidad grande la que tenemos, y que si el enemigo está ahí dándonos pensamientos o desanimándonos o cosas, quiero que sepas que el Señor quiere hacer con nosotros, con la promesa del Padre, que seamos esa iglesia Simeón, esa iglesia Ana, esa iglesia que en medio de Querétaro, del Bajío, del país, en donde a lo mejor, o pues de aquí con los vecinos, donde a lo mejor no se ve esta parte profética, yo siento que Dios quiere que nosotros nos levantemos en esto, porque va a ser de mucha bendición para lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Entonces, ponte de pie ahí en donde estás y vamos a orar. Señor, en esta tarde, Dios, te doy gracias por lo que tú has hecho,
Señor, tú has tomado el control, tú nos has dado una palabra, Señor, tú nos has dado a conocer lo que hay en tu corazón, Dios. Tú nos estás instruyendo acerca de este ministerio que es el de profeta, Señor. Padre, yo te pido que quites el miedo de los corazones de nosotros, Señor, si es que hay miedo. Quita las dudas. Señor, danos tu palabra certera, precisa, Señor, que nos anime, que nos lleve a querer crecer, a querer madurar, Señor, porque queremos no solo ser una iglesia madura, queremos ser hijos maduros, hijos que no se conforman, Señor, con lo que tienen, hijos que tenemos hambre de más, Señor, que se pueda despertar este espíritu profético en nuestra iglesia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, profetizo que tú vas a levantar profetas, Señor, que han sido llamados desde el vientre de su madre, Señor, para servirte, para servir a tu iglesia, que son personas que son regalos tuyos para nuestra iglesia, Señor, y que tú lo estás haciendo en este momento, Dios. Estás despertando sentidos espirituales, estás regalando dones de profecía en este momento a los que están deseosos, a los que anhelan en su corazón servirte, Señor, de esta manera, Padre. Yo te pido, Dios, que con estas palabras, con estos testimonios, con lo que tú has hablado hoy, se despierte en nosotros esa necesidad, Señor, de querer estar perceptibles a tu Espíritu Santo, de querer tener esa pasión, Señor, que sea tan grande la intimidad que decidamos quitar todo, Señor, lo que nos estorba, todo lo que nos sirva, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que la promesa del Padre, Señor, es una iglesia donde se levantarán profetas, donde se levantarán ministros, Señor, que van a ayudar no solamente a nuestra iglesia local, Señor, sino que ayudarán, Padre, a que nuestro estado, incluso nuestro país, o hasta donde tú quieras, Señor, que puedas hacer que madure esta iglesia. Será una iglesia madura, será una iglesia que se moverá en los 5 ministerios, será una iglesia, Señor, con dones que se verán con poder, con personas, Señor, capaces y hábiles para poder hacer mover tu poder, Señor. Y como hemos visto, Dios, es importante que haya profetas en nuestra iglesia. Señor, clamamos a ti en esta tarde, Señor. Clamamos a ti para que puedas dirigirnos hacia allá, para que nos hagas madurar, para que nos confirmes, Señor, a los profetas que tú estás levantando, a los que ya has levantado y a los que vas a levantar, Señor. Danos un discernimiento de lo profético, danos un entendimiento de lo profético, Señor, de una manera sana, de una manera bíblica, como lo hemos visto ahora, Señor. Ayúdanos, Padre, a que más hermanos se levanten, Dios, para que nos adviertan de las acechanzas del enemigo, Señor, para que podamos anteponernos, Señor, a lo que el enemigo quiere hacer contra tu iglesia, Señor, contra los hermanos, Padre, para que podamos ser edificados, para que podamos ser consolados, para que podamos ser animados, Señor, en seguir adelante, porque sabemos, Dios, que no es fácil, pero tú nos has dado regalos. Tú nos has dado personas, tú estás levantando personas, Señor, que ayudarán a que esta iglesia sea una iglesia animada, una iglesia edificada, una iglesia, Señor, que sea incluso exhortada, pero bien dirigida en lo que tú quieres para nosotros. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales, Señor, y danos lo que necesitamos. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, solo tú lo mereces, y declaramos que todas las riquezas, todo el honor, toda la soberanía y el poder te pertenecen solamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.